Ok, pues como comentaba al principio, bienvenidos a esta sesión del 8 de junio del 2020. Esta es una de las actividades que estamos realizando vía virtual para la clase de investigación cualitativa, asignatura unidad de aprendizaje que se imparte en la unidad académica profesional Chimalhuacán en la carrera de trabajo social. Y el día de hoy, continuando con la revisión de todas aquellas técnicas de investigación que implica el enfoque cualitativo, pues tenemos al equipo que nos va a exponer los grupos focales. Ellos son Aldana Buendía Karen Yasmín, Caudillo Inocente Diana Montserrat, Montaño Trejo Katia, Pérez Alvarado Jimena y Ramírez Saucedo Lorena. Ellas 5 se hicieron cargo de este tema y de esta exposición. Y bueno, pues yo espero que ya estén. Nada más díganme si ya, para comenzar. Ya, profe, ya nada más es que compartan la pantalla. Perfecto, entonces pues yo ya estoy listo. Yo me retiro, no de aquí, sino más bien de la imagen, para no entorpecer nada. Y bueno, pues yo estoy pendiente de ustedes. Muy bien, ya estamos viendo la presentación del equipo número 5, Grupo Focal. Y bueno, pues ahora sí, tienen ustedes la palabra. Bueno, compañeros, les comento igual, como siempre, que ahora nos toca a nosotros lo que es grupos focales. Está compuesto por las integrantes que anteriormente el profe comentó. Y les quiero comentar también que en hay un apartado ahí en donde están las opciones, donde dice levanta tu mano. Hay algunas personas que no preguntan pues sus dudas porque tienen miedo de interrumpir a los compañeros que están exponiendo. Entonces, ustedes la levantan, bueno, la aprietan ahí y nosotros estaremos al pendiente tanto de ahí en el chat para cualquier duda que tengan y nosotros avisarles a nuestras compañeras en el momento que podamos para que puedan responderlas, ¿vale? Y también les comento que al final de la exposición habrá una pequeña actividad para que esto se vea un poco más dinámico y no como lo que podemos hacer en estas situaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. Comencemos. Perdón, ¿alguien está hablando? Yo no escucho nada. No, creo que todavía nadie habla. Ah, ok. Pero me informa mi compañera que se acaba de trabar. Uy. A ver, miren, ¿qué es lo que se trabó? ¿La presentación? Sí, creo que sí, y la compañera que iba a exponer no contesta. A ver, deje. Ok. Porque también lo que pueden hacer ustedes es enviarme la presentación rápidamente por correo. Yo la bajo y yo desde acá la voy presentando. Para que si usted, porque a veces por celular se generan muchos problemas de transmisión. Sí, hace rato tuvimos inclusive problemas porque hicimos una exposición de prueba y tuvimos que compartir pantalla, no hacer así como ahorita estaba, por lo mismo que hubo algunas compañeras que no lo veían y así. Creo que hacer lo mismo a ver qué pasa.
Ok, ahí está la presentación ya, otra vez. Bueno, me toca exponer a mí. ¿Quién ¿Se eres? escucha? Jimena. Te escuchamos. Órale, Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, pues entonces te escuchamos, Bueno, Jimena. Sí. gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles sobre los grupos focales. Primero vamos a dar la definición de qué es un grupo focal. Dice que es un grupo constituido de manera formal y estructurada para tratar un tema concreto en un plazo determinado y respetando una serie de reglas de procedimiento, y es útil para obtener información rápidamente sobre una población concreta y un tema determinado. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, consiste en que los participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Esta técnica es específica de las IAP, o sea, de la investigación y acción participativa, orientada a la obtención de información cualitativa para entender ideas, creencias, prácticas y comportamientos. Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bueno, creo que no. Entonces, No, parece continúo. que no. Bueno, si queremos que tengan validez, estos grupos focales deben aplicarse correctamente, y la presente técnica contiene una serie de indicaciones que indican, valga la redundancia, una serie de etapas fáciles de seguir. La primera etapa es el grupo focal durante el diagnóstico. La segunda etapa es el grupo focal durante la aplicación. Y la tercera etapa es el grupo focal durante la evaluación. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver un cuadro donde nos muestra las ventajas y las desventajas de los grupos focales. Primero hablaremos de las ventajas. La primera ventaja dice que nos proporcionan un gran volumen de información, mucho más rápido y a un coste menor. Esto por el intercambio de ideas que existe entre los participantes. Entonces, cada uno... ¿Qué pasó? Hay una duda, creo, de mi compañera Alma. Sí, yo. Sobre la validez, no entendí muy bien y se me trabó un poquito el audio. ¿Cómo es que las fases hacen que tenga validez? Bueno, quisiera que aquí el maestro me ayudara porque esa parte no la entendí un poco sobre la validez. A ver, nuevamente volvemos al problema que ya habíamos abordado de la sesión pasada. El problema no es solamente que tú apliques una técnica. Tú puedes aplicar esta técnica en cualquier lugar, en cualquier instante, donde tengas un grupo de 6 personas que quieran platicarte algo, sobre algo que te interese, o sobre algo que les interese a ellos. Pero el problema no es aplicarlo, porque realmente es una técnica bastante sencilla. El problema es la validez de la información o la validez de los datos que tú puedas obtener de ahí. Y por supuesto que toda investigación, sobre todo aquellas que decimos que son de orden científico, necesitan siempre tener un cierto grado de rigurosidad y por supuesto que los datos que sean confiables, pues. Y en este caso, sobre todo en la investigación cualitativa, lo que nos interesa es la confiabilidad del dato. Quizá no tanto el concepto de validez, porque validez proviene de la palabra validar, y validar sería algo así como corroborar, ¿no?
corroborar que aquello que se está expresando a través de ese dato sea correcto, ¿sí? Entonces, la forma de corroborar normalmente es reproduciendo siempre la misma, el mismo instrumento y para obtener el mismo resultado. Pero en este caso, en el caso de la investigación cualitativa, no podemos repetir. Normalmente los procesos cualitativos, al ser intersubjetivos, van a cambiar de un momento a otro. Ahorita en este momento dicen que te aman y mañana ya te están poniendo el cuerno, ¿no es cierto? Entonces, algo sucede así con todos los procesos, con todos los procesos sociales y culturales. Hoy lo momento, si lo quieres repetir mañana, incluso con los mismos actores, va a tener sus variaciones. Por eso no podemos hablar tanto así como de validez, pero sí tenemos que buscar la confiabilidad de la información, ¿sí? Y entonces, para poder tener esa confiabilidad de la información, bueno, pues hay una serie de procedimientos que son los que las compañeras nos van a colocar, ¿vale? Gracias. Adelante. Sí. Bueno, estábamos hablando de las ventajas de los grupos focales. Otra de las ventajas es que son excelentes para la obtención de información en comunidades analfabetas. Otra ventaja es que debido a la flexible formulación de las preguntas, permiten descubrir comportamientos y opiniones. Otra ventaja es que generalmente gozan de una buena aceptación por la comunidad, ya que se utilizan los debates en grupo, forma de comunicarse con la que la mayoría de las comunidades están bastante familiarizadas. Ahora, del otro lado vemos las desventajas, limitaciones e inconvenientes. La primera desventaja es que si el moderador no está bien preparado, se corre el riesgo de que influya en las respuestas. Otra desventaja es que pueden surgir dificultades para expresar opiniones divergentes. O sea, pueden existir diferencias o inconformidades en las sociedades en las que los debates y los enfrentamientos están mal vistos. Otra desventaja es que los grupos focales pueden dividirse fácilmente. Pienso, bueno, si estoy mal, que por favor al maestro se me puede corregir. Los grupos focales en este punto dice que pueden dividirse. Yo pienso que es porque algunos tienen pensamientos diferentes y otros tienen diferentes, entonces ahí empieza como a dividirse el grupo. No sé si esté así. A ver, miren, los grupos focales normalmente tienen una metodología muy sencilla. La metodología es sencilla en el sentido de que tú ubicas una serie de problemáticas y obviamente vas a tratar de buscar la opinión de la gente con respecto a esa problemática. A veces los grupos focales son utilizados incluso para cuestiones de mercado, de estudios de mercado, ¿no? Si la gente le gusta tal producto, si no le gusta, si lo comería, si no lo comería. Pero cuando lo aplicamos en investigación, que eso es lo que nos interesa, lo que estamos tratando de descubrir es una respuesta grupal. Y a veces, por el número de personas que están constituyendo el grupo, a veces hay que separarlos, no por la cuestión de la divergencia de sus opiniones. De hecho, ustedes han de saber que en un grupo focal, mientras más desacuerdo haya, te permite a ti como investigador obtener más información. Imagínate que llegas con unas personas y les dicen, oigan, ¿ustedes qué piensan de la violencia en Chimalhuacán? ¿No? Y te dicen, pues está mal.
Y todos, sí, está mal, sí, está mal, sí, está mal. Ah, bueno, pues todo está mal, ¿no? ¿Y qué piensan si el Estado debiera de participar en los procesos asegurando a la población mejores condiciones de seguridad pública? Y todos dijeran, ah, pues sí, ah, sí, sí, está bien, está bien. ¿Qué pasaría? No tendrías información, en realidad. Aquí, en los grupos focales, lo que se requiere es básicamente obtener opiniones, descubrir comportamientos, y eso se hace a partir de las preguntas. La división de los grupos focales solamente se justifica cuando tienes una cantidad de personas mayor de la que realmente puedes o debes de incorporar en un grupo focal. Los grupos focales no son muy grandes. Yo ahorita supongo que las compañeras nos van a decir un poquito esta situación. Sí. Ah, ok. Gracias, maestro. Sí, está bien. Bueno, la siguiente desventaja o inconveniente es que no es fácil preguntar sobre temas como de prostitución o de drogodependencia o enfermedades de transmisión sexual, porque pues haces como sentir incómoda a las personas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí en el primer punto vamos a ver cómo realizar un buen grupo focal. La siguiente. Bueno, para esto se necesita recursos humanos y materiales. El primero son 2 personas, un moderador y un observador, que ahorita más adelante les van a explicar qué hace cada uno. El siguiente es un esquema que sirva de guía para la entrevista y que igual ahorita se los voy a explicar. El siguiente material que se requiere es una grabadora. Esto para respaldar la información que se vaya obteniendo. Y lo siguiente es algo de beber y de comer. Bueno, aquí es la preparación del guión de la entrevista. Dice que no se necesita mucha preparación previa. Se trata de plantear un debate sobre un tema, interviniendo lo más mínimo posible. También dice que el guión de la entrevista es un esquema de los temas principales que queremos tratar y se prepara previamente para facilitar la obtención de respuestas. Lo primero que tenemos que tener o que hacer para la elaboración de esto es consultar la documentación escrita, los trabajos anteriores o los informes de estudio relacionados con el tema. Lo siguiente es definir claramente los objetivos y lo que queremos saber. Lo siguiente es, el contenido debe ser lo bastante flexible. Y lo siguiente, el guión del grupo focal debe incluir como máximo de 5 a 6 preguntas, como máximo. La siguiente, por favor. Bueno, el segundo punto es la selección de los participantes. La siguiente. Bueno, aquí vemos una tabla donde hay ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta para la selección de los participantes. El primero es el tamaño del grupo. Dice que el tamaño ideal para estos grupos es de como mínimo 6 personas y como máximo 12 personas. Como mínimo 6 personas porque si se tiene un número menos es como que más complicado la obtención de información. Y si rebasa las 12 personas, como que sería un poco más complicado escuchar las opiniones de cada uno e inclusive puede generar intimidación o que les dé pena hablar. Y por eso el tamaño ideal es de 6 a 12 personas. También dice que cada grupo dependerá también de la forma en que las personas de la comunidad tengan la costumbre de reunirse para hablar. Otro punto es la toma de contacto. Dice que depende de la comunidad en la que trabajemos.
Dice que hay que contactar a los responsables locales, hablarles del estudio y conseguir su autorización para trabajar en su localidad, porque no es como que vayas a llegar y, pues vengo a hacer esto, ¿no? Tiene que haber un aviso previo de lo que se pretende hacer. Quiero comentar algo con él. Levanto mi mano. Sí. Sí, a ver, quiero comentar algo que yo creo que es importante no solamente para esta técnica, sino para todas las técnicas. Cualquier técnica de investigación siempre implica una intromisión a la vida de las comunidades. Y tú no puedes llegar simplemente a sentarte y decir, estoy investigando. No, para nada. De hecho, en todos los procesos, con todas las técnicas que vamos a utilizar, quizá la única que podría un poco evadir esta responsabilidad es la de la acción participativa. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Pero en general, todas las técnicas implican que si tú vas a trabajar en una localidad, si vas a hacer estudio de campo, que normalmente todas estas técnicas son para estudio de campo, tengas que presentarte con las autoridades de la localidad, explicarle la razón por la cual estás ahí, explicarle los objetivos y obviamente conseguir su autorización. Si en alguna comunidad no te dan la autorización para realizar dicha investigación, pues lo más recomendable es no hacerlo, porque te metes en un problema primero de autoridad. Y segundo, aunque tú digas, bueno, pues es que yo no estoy agrediendo a nadie con investigación, no, pero finalmente tu presencia es extraña a la comunidad. Y para poder entrar, siempre hay que buscar el modo de tener la autorización. A mí me pasó muchas ocasiones cuando tuvimos que hacer trabajo de campo en varias localidades, donde el primer lugar donde teníamos que llegar era, sobre todo en las comunidades campesinas. Yo trabajé mucho con comunidades campesinas, era con las autoridades ejidales, y después de eso teníamos que buscar, primero la autoridad ejidal, luego buscar a las autoridades incluso eclesiásticas. Habías que presentarte con el sacerdote un poco para que te reconocieran y en un momento determinado supieran que estás ahí, que tú estás ahí, y además de algún modo también eso generara un apoyo, ¿no? Entonces, digo, no necesariamente siempre hay que contactar con todas las autoridades, pero sí por lo menos con las autoridades oficiales. Esto es una situación para todas las técnicas que se ocupan. Vale. Adelante. Profe, hay una Sí. De Jacqueline que dice que si se nos da la autorización por parte de las autoridades, pero los habitantes no están de acuerdo, ¿qué pasaría ahí? Bueno, mira, normalmente uno tiene que buscar el modo de entrar, ¿no? Lo que en estudios tecnológicos en la sesión anterior o anterior veíamos como el rapport, ¿se acuerdan? Yo creo que ni siquiera les terminé de contar el caso del rapport, porque me dijeron que lo iban a tocar el equipo anterior. Pero, ¿qué es esto del rapport? Miren, a nosotros nos pasó, y esa es la experiencia que tuvimos hace algunos años trabajando en una comunidad campesina en Veracruz. Nosotros llegamos, nos presentamos con las autoridades, y sí, nos dijeron, sí, pues adelante, pues, ahí están, o sea, por lo menos sabemos que ahí están, ¿no? O sea, nosotros nada más decimos, les autorizamos en el sentido de saber que ahí están, ¿no? No podemos hacer nada más por ustedes. Y cuando llegamos a la comunidad ni nos pelaba, así literalmente no nos pelaba. Nos acercábamos a tratar de platicar y se nos quedaban viendo y se iban. Al grado de que incluso
Ninguna de las tienditas nos quería vender, excepto una, afortunadamente, porque si no hubiéramos tenido que salir de ahí por hambre, más que por conciencia. Y pues nos dimos un espacio de 4 días para ver si alguno de nosotros, del equipo de investigación, podía pues generar empatía y entrar a la comunidad. Bueno, nos quitaron el agua, nos quitaron la luz de donde nos hospedábamos, y pues en el día tú podías caminar por todos lados y saludabas y nadie te contestaba. Y yo no sé, ¿ahora qué demonios hacemos, no? Afortunadamente, en una de esas ocasiones, a un compañero y a mí se nos ocurrió ir a una parcela con los campesinos y finalmente ni nos pelaban, ¿no? Entonces, ni existíamos. Entonces agarramos un costal y nos pusimos allá a cosechar con ellos. Y no nos dijeron nada, no nos corrieron, afortunadamente, que tenían la posibilidad de hacerlo y nos dejaron trabajar con ellos. Y hasta que finalmente uno se me acercó y me dijo, pero yo no les voy a pagar ni un centavo. Yo le dije, no, no se preocupe, queremos ayudar nada más. Y bueno, nos pasamos ese día y el día siguiente trabajando con esos campesinos, cosechando pepino por un lado y maíz por el otro. Entonces, hasta el segundo día nos invitaron a comer y en el segundo día nos hicieron comer un animal extraño, la cola de un animal extraño, y ese fue nuestro reporte. Porque bueno, en mi caso yo acepté la carne, más bien la cola esa ahí asada, toda fea, y me la empecé a comer, se empezaron a reír, no sé de qué se burlaron de mí, supongo, pero a partir de ahí les empecé a caer bien, digámoslo así, ¿no? Y al día siguiente ya me recibieron en la casa de uno de ellos, me invitaron a bañarme a un pequeño lugar donde había caída de agua, no nos habíamos podido bañar en 4 días, y bueno, me dieron de comer bastante rico, y eso fue el inicio para poder entrar a la comunidad. Lo bonito del asunto fue que cuando salimos de la comunidad, 10 días después, los niños salieron correteando el camión donde nosotros nos íbamos, dándonos adioses, ¿no? Claro, no siempre todas las comunidades están dispuestas, como esta campesina que a nosotros nos recibió, al final de cuentas. Pero bueno, pues ahí son las estrategias de empatía que debe tener el investigador, ¿no? Y si definitivamente ves que las cosas no funcionan, mejor retírate. No puedes tampoco provocar a la comunidad con tu presencia. Adelante. Ok. Bueno, el siguiente punto es la selección de los participantes. Dice que varía según el tipo de estudio. Hay que informar a los participantes sobre el tema de estudio y que es preferible hacer grupos pequeños y homogéneos, ya sea por edad, sexo o estatus social, en función de su situación y según vaya el tema. O sea, no es como que puedas juntar a un adolescente de 14 años y a una persona adulta de 40 años porque pues son edades diferentes, entonces lo preferible es que sea de un cierto rango de edad y de un tema en específico. También es la compensación. Dice que es recomendable compensar de alguna forma a los participantes, invitándoles una bebida o reembolsándoles el billete de transporte. También dice que los grupos focales no pagan a los participantes, ya que esto puede alterar su respuesta, porque se sentirán obligados a contestar lo que la otra persona quiere escuchar y no lo que él quiere expresar. La siguiente, por favor. Bueno, el tercer punto es dónde tienen lugar los grupos focales.
La siguiente. Dice que la regla es que eviten al máximo lugares que pertenezcan a alguna institución. Por ejemplo, los centros de salud, iglesias o escuelas. También dice que es importante que el lugar le resulte familiar a los miembros del grupo. Y también que el lugar influye mucho en la comunicación y en la elección del lugar, teniendo en cuenta la constitución de los grupos focales. Bueno, yo les voy a presentar la siguiente parte, que es el punto 4, realización del grupo focal. El papel del moderador. Primero, al presentar la sesión, debe empezar por introducir el tema, presentarse y animar a los participantes a que se presenten. Es importante que subrayen el carácter confidencial del debate y hay que pedir permiso para grabar el grupo focal y dejar claro los objetivos del debate desde el principio. Es importante que dejemos los objetivos claros para que las personas desde el inicio sepan cuál es el fin de la reunión. Y después dice, siguen un guión que hayamos preparado previamente. Empezar por preguntas abiertas, sencillas para introducir el debate y para que los participantes se vayan sintiendo cómodos. Y continuar con preguntas abiertas más profundas para enriquecer el debate y animar a que se hagan comentarios libremente. Las preguntas planteadas en forma de hipótesis permiten fomentar el intercambio de ideas. El moderador solo debe tomar nota sobre los puntos en los que desea insistir. Y por último, es importante volver a centrar el debate si se sale por completo del tema. Siguiente paso. Después, la toma de notas del moderador. Hay que anotar partes del diálogo y cuando un punto es interesante pero no está detallado, es necesario que se redacte con sus propias palabras. Es ir apuntando en el margen conforme se nos vayan ocurriendo las preguntas que queremos realizar y a su vez contestando las irlas tachando las preguntas que ya contestaron y apuntar palabras clave, citas exactas, textuales, integradas de las palabras de las otras personas. El papel del observador. Consiste en tomar notas de lo más importante y si no se está grabando la sesión, tomar nota lo más completo posible. Por eso es importante que a las personas les pidamos permiso de grabar la sesión para que el observador no esté tomando notas exactamente de todo, sino de lo más importante. Lo ideal es grabar el debate. El observador es el encargado de grabar una vez le hayan dado permiso y si se graba al grupo focal, solo habrá que tomar notas de los aspectos más informales, la forma de comportarse de los participantes, su expresión facial, su lenguaje gestual. Y el observador también puede anotar las preguntas que vayan surgiendo durante el debate que puedan ser útiles. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? Okay. ¿No tienen dudas? No, yo no. Ok. Después, la lista de puntos importantes que habrá que anotar. La fecha, la hora del lugar, número, nombre y características de los participantes, sexo, edad, estatus y profesión. La descripción general de la dinámica del grupo, nivel de participantes, presencia de algún líder que domine la conversación, opiniones de los participantes, si no hay grabaciones, aspectos emocionales, arrebatos, risas, personas que se sientan incómodas, los comentarios que hacen los participantes antes o después del debate y cuestiones que no se han tratado. Las grabaciones. Creo que Si es fue el audio de posible, ustedes. ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. A Bueno. ver, Sí. a ver, creo que hay problema con el audio de la compañera. A ver, inténtalo otra vez. Las grabaciones, ¿sí se escucha? Ok, ahorita sí ya te escucho. Es que hace rato te
¿Se Escuchas cortó? recortada, pero bueno, adelante. Sí, Oh. adelante, sí. Las grabaciones, si es posible, lo ideal es grabar. Permite realizar un análisis más detallado y hace posible que no se pierda la información. La duración de los grupos focales. La sesión suele durar 1 hora y media, 2 horas como máximo. Número de los grupos focales. Depende del proyecto, de los recursos humanos y de la calidad de información nueva. Con 2 sesiones o 3 cuando el grupo deja de aportar información nueva. Ya no es necesario seguir organizando sesiones, mientras que en otros casos hay que organizar 7 o más sesiones. Esto depende de la información que se vaya recabando. Ya se pone el número de sesiones que necesita. La transcripción. Hay que realizar una toma de notas muy completa durante la sesión para recoger el máximo de detalles posibles. Y el idioma. Si los grupos focales se realizan en un idioma que no sea el de los encuestadores, habrá que ocurrir a una persona de allí para dirigir a los grupos. Un ejemplo de ello puede ser cuando se van a una región en donde tienen algún otro, como a una sierra y todo eso, donde las personas no hablan tan bien, entonces necesitan una persona que los apoye. La siguiente. El quinto paso es la retroalimentación. Habrá que dar información a la población lo antes posible, tras el fin de las sesiones. No es necesario haber realizado el análisis completo. Habrá que calcular 2 horas para que esta reunión con la población. Se tiene que fomentar la comparación de puntos de vista y tener en cuenta que las puestas de marcha de un programa pueden hacer que surjan conflictos entre distintas poblaciones que no comparten los mismos intereses. Y se verá cuál es la dinámica de los grupos, la relación del poder, los grupos dominantes y dominados. ¿Alguien tiene prendido, creo que su micrófono, porque se escucha? Bueno, para finalizar es el análisis de los resultados. El análisis de los datos permite al grupo de trabajo centrarse rápidamente en los temas de los participantes, considerados más importantes y obtener la información necesaria para tomar decisiones sobre estas cuestiones. La siguiente. Las características de los grupos focales. Los participantes tienen ciertas características homogéneas, ya sea por edad, por sexo, algunas características que sean iguales. Se componen datos de índole cualitativo, las discusiones se enfocan en los aspectos específicos, es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores sobre productos, servicios y oportunidades. El propósito no es de establecer consenso, sino de establecer la percepción, sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre productos, servicios y oportunidades. Pueden construirse un buen foro para facilitar un intercambio sistémico adecuado en la organización y es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la organización. Siguiente. Y les vamos a presentar un video. Aquí ya no se va a presentar el video porque, como anteriormente les mencioné, estuvimos haciendo una exposición de práctica y al parecer no se escucha muy bien. Entonces, si de por sí no escuchamos, no tiene caso que se los mostremos así, pero yo les pondré en el chat el link para que lo vean y puedan comprender más acerca de este tema. Es un video de Los Simpsons, pero pues es pequeño y pues les va a servir de algo. Y bueno, yo iba a explicar el video, pero como ya lo mencionó mi compañera, no se pudo ver. Bueno, pero bueno, antes de iniciar, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en el ejemplo del video, como ya lo mencionaron mis compañeras, un grupo focal está estructurado para tratar un tema determinado y concreto, respetando una serie de reglas. En el video se nota
Bueno, ¿me escuchan? Profe, creo que tiene el Sí, te micrófono escuchamos. activado. Ay, mi micrófono sí está abierto, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, y como que hace que no escuchemos a mi compañera. Ah, ok, perdón, lo cierro, lo cierro. Ah, bueno, sigo. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, estaba diciendo, aquí hubo una selección de participantes, que en el video se nota que fueron niños. Y también se nota que hubo el número de los participantes, fue pequeño. También muestra el video que hay un moderador quien presenta el tema y los objetivos que se quieren lograr con ese grupo focal. Y también realiza las preguntas. Y en el video también muestra que hay una persona que está observando, y ahí sería como el papel del observador. Y ahí el observador toma notas y está grabando, como ya lo mencioné, para después analizar la información obtenida y ver los resultados. Bueno, Monse les va a enviar el video. Y por último, hicimos una actividad. Profesor, ¿puede escoger 3 compañeros? ¿Qué hago? ¿Escojo al azar 3 compañeros? Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a elegir a ver, ay, ¿quién será bueno? Aquí están los participantes. A Jania Rebeca. Ujú. Sí. A Lisbeth Bartolo y a Rubí. Sí. Bueno, primero por Jania. Voy a explicar la actividad. Como ya vieron, es una ruleta. La voy a girar y me tienes que decir alto. Bueno, primero puedes activar tu micrófono. Sí, ya está activado. Ah, bueno, gracias. Y me tienes que decir alto. Y si te sale pregunta, te hago una pregunta sobre el después. Y si te sale comentario, te debe de salir. Bueno, tienes que decir un comentario sobre la exposición que te gustó, que no te gustó, o sobre el mismo tema. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, yo lo voy a girar. Tú me dices alto. Es que, bueno, no sé si sea en general, pero como que se trabó mi imagen. O sea, no se ve que esté girando. Bueno, ya alto. Alto. Salió comentario. Ah, ok. Bueno, pues considero que sí explicaron bien. De hecho, había unas cosas que se me dificultaba entender, pero como que con la explicación del maestro servía, porque nos describía más o menos qué eran los grupos focales. Sinceramente, yo tenía desconocimiento del tema. Creo que no lo habíamos abordado tan a fondo, ni ninguna otra materia los habíamos como que analizado tan a fondo. Y ya. ¿Se escuchó? Sí. Sí, sí se escuchó. ¿Quién era la siguiente persona? Perdón, ya era. ¿Ahorita quién fue? ¿Ahorita quién te atendió? Yo, Tania. Jania. Tania. Era Rubí. Rubí, ¿puedes Maestro, prender tu perdón, micrófono? perdón. Necesito hablar. Sí. ¿Dijo Jania o Tania? Porque yo soy Jania. No, Tania. Ay, bueno, pues soy Jania. Ok. Perdón. Bueno, está bien, no importa. No, pero estuvo bien. Tania sí está. Tania, La verdad no es que sé. no, bueno, de hecho, digo, no es por ventanar a nadie, pero yo no recuerdo en ninguna sesión haber visto a Tania.
ni siquiera en las que hacíamos en Skype. Pero bueno, Perdón, creo que no me tocaba. no te preocupes, pero no, de hecho sí eras tú, Jania, porque no pude haber dicho Tania, porque Tania no está, no está conectada, fíjate. No, sí fuiste tú, perdón, Entonces no me siento mal, ya. Gracias, profesor. No te sientas mal, no te sientas mal. Bueno, entonces la segunda era Rubí, refugio. Rubí, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Bueno, como ya te dije, voy a girar la ruleta y tú me dices alto, ¿vale? Sí, está bien. Alto. Te tocó pregunta. Ok. Y la primera pregunta, explica para ti qué es un grupo focal. ¿Me la puedes repetir? Es que no escuché muy bien. Espérame tantito. Para ti, ¿qué es un grupo focal? Pues como lo mencionas, es un grupo de personas al que va dirigido saber sobre un tema en específico que debe estar conformado de más de 6 personas y menos de 12 personas para poder obtener una buena información. Sí, gracias. La siguiente persona. ¿Quién era, profe? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. La siguiente pregunta, ¿quién era? Digo, persona. Yo no me acuerdo quién era la siguiente persona, pero vamos a pedirle que participe Elisa, por favor. Bueno. Hola. ¿Sí me Bueno, escuchas? ya sabes. Voy a girar la ruleta y tú me dices alto, ¿vale? Ok, sí. Alto. Salió comentario. Ok. Bueno. Bueno, mi comentario es que, bueno, me gustó mucho la exposición. De hecho, hicieron una actividad y eso fue, bueno, para mí me gustó mucho. Y también otro punto es que pudieron explicar bien el tema. Y bueno, igual a veces me confundía en algunos términos y no comprendía bien en qué se basaba, ¿no? Y entonces ya con el ejemplo que pues el maestro nos comentó y todo eso, pues pude comprender un poco mejor. Incluso, me acordé de ese día que el profesor igual nos había dicho que él estuvo, bueno, que fue como que, no sé, a un basurero o algo así, es que no me acuerdo muy bien, y que hay unos niños les dio, bueno, los niños le dieron una torta y entonces el profesor pues la aceptó y todo eso. Entonces, más o menos también me relacioné con ese ejemplo porque pues ahí se ve de qué manera podemos hacer un buen rapport y todo lo que implica sostener pues un grupo focal. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí te escuché. Ok, nada más. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere dar un comentario o tiene dudas de la exposición? Vamos a pasarle la voz a los hombres, ¿qué te parece? Bueno. No han hablado nada el día de hoy. ¿Vale? Entonces, está aquí Elliot, Arturo. A ver si ahora sí contesta. Hola, ¿estás ahí? Ya contestó por el chat.
quizá tenga problemas con su micrófono. De todos modos, hazle el ejercicio, que él te ponga ahí en el chat basta o alto o como sea y conteste por el chat. Bueno, entonces la tiro. ¿Alguien me dice cuando diga alto, por favor? Alto. Le salió comentario. Si alguien también quiere participar en la actividad, puede alzar la manita en lo que escribe mi compañero. Las preguntas no están tan difíciles. Bueno, mira, mientras esperamos que Elliot escriba su comentario, vamos a pedirle a otro de los varones que participe. De acuerdo a esto está Felipe. A ver, Felipe. Tú sí tienes abierto bien tu micrófono, así es que adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ya lo voy a girar. Me dices alto. Alto. Salió pregunta. Okay. ¿Cuál es el tamaño de un grupo focal y por qué es importante el tamaño de un grupo? Bueno, ya lo había mencionado antes, de 6 a 12 personas, y esto es para que la información sea más clara y concreta. Sí, gracias. Okay. Profe, mi compañero Elliot ya dio su punto de vista. ¿Lo puedes leer, Monza? A ver, dice, considero una buena técnica la del grupo de focalización por el vínculo que se crea con los participantes. Considero que el apoyo es recíproco. Ok. Bueno, pues no sé si sea suficiente o esperen que alguien más participe. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Gracias por su atención. Y gracias. No, pues muchas gracias a ustedes como equipo. Anotaciones de carácter muy técnico dentro de lo que se genera dentro de los procesos de investigación. Entonces, estoy ahorita abriendo mi archivo, donde tengo mi pizarrita, para poder, pues digamos, ya saben que yo soy pizarronero, yo necesito dónde escribir y en lo que estoy abriendo, permítanme un segundito nada más. Bien, entonces, permítame, todavía no abre, pensé que ya había abierto, ahí está. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
¿Listo? ¿Ya ven el espacio en blanco? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, pues el tema de hoy son los grupos focales. Los grupos focales. Perdón, los grupos focales. Ahí está. Dentro de lo que las compañeras nos expusieron, en realidad lo que nos dicen es que los grupos focales son una estrategia. Es una estrategia, como técnica, es una estrategia para recabar información, pero esta va dirigida hacia colectividades. De 6 a 12 personas ya es una colectividad, o sea, no crean que estamos hablando de multitudes. Las multitudes no se podrían manejar por grupos personas. Información, hay que plantearnos es decir, cuándo se tiene que... Profe, su micrófono se está trabando mucho. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Hola. Hola, hola. Sí, hola. Sí, ya se escucha. Ya se escucha. Comenta, ¿no? Entonces, yo les decía que, de acuerdo a lo que veíamos en la sesión anterior, que cada técnica implica un cierto tipo de sujeto al cual se le va a aplicar. No todas las técnicas son aplicables a todas las circunstancias. Entonces uno tiene que aprender a determinar en qué momento cierta técnica me va a servir y qué instrumentos voy a tener que aplicar. En este caso, la técnica de los grupos focales, aquí está, aquí lo tenemos, ¿sí? Está directamente vinculado con sujetos colectivos. Nada más que aquí el equipo lo decía muy bien, estamos hablando de 6 a 12 personas para poder tener un mejor control de la situación. ¿Y en qué momento nosotros necesitamos sentar a 6 o a 12 personas, de 6 a 12 personas, para que nos den información sobre algo en específico? Esa es la parte, digamos, interesante de este proceso. Porque cuando nosotros hablamos de que vamos a hacer una investigación, habrá momentos en los cuales necesitemos, ahí, ¿dónde quedó? Ok, aquí está. Necesitemos la opinión de la gente al respecto, ¿sí? La opinión al respecto de un asunto de interés común. Entonces, cuando en nuestras investigaciones de un asunto común es cuando aplicamos la estrategia del grupo focal. Eso es bien importante porque a veces cuando ya estamos dentro de un proceso de investigación, vamos a por ejemplo, de niños Asperger, pues por supuesto que el grupo focal no me sirve. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, vamos a poner un caso aquí. Me interesa saber, ¿sí? Uno,
Uno, me interesa saber si las mujeres en la unidad académica nacional Chimalhuacán necesita saber. Dos, ¿cuáles son las razones de no denunciar el acoso? Supongamos que eso es lo que me interesa. Una encuesta simplemente y preguntarle, ¿usted ha sufrido acoso? Sí. ¿Usted ha denunciado? Sí, no. ¿Cuáles son las razones por las cuales no denuncia el acoso? Si lo hiciera de ese modo, estaría yo trabajando bajo la dinámica de un enfoque cuantitativo. ¿Están de acuerdo? Porque yo ahí tendría datos muy específicos. Pero si a mí lo que me interesa es conocer las razones, no solamente si ha denunciado o no, sino conocer las razones, lo cual implica necesariamente procesos de opinión, ¿sí?, por las cuales no se denuncia. Entonces, yo tengo que recurrir a esta estrategia, de tal modo entonces que mi cuestionario, que debe ser realmente muy corto. ¿Por qué corto? Porque tiene 6 a 12 personas a las que vas a tener que incluir diccionario de 20 preguntas, no vas a acabar. Y también lo cierto es que esas personas en un lugar concentrado para practicar sobre un tema, tampoco las puedes tener más de 2 horas, es mucho tiempo. Entonces, en términos muy prácticos del manejo del grupo, tú tienes que decir, bueno, si yo tengo 6 personas, a lo mejor puedo hacer hasta 10 preguntas, pero si tengo 12 personas, tengo que reducir esto simplemente a 5 preguntas que me permitan manejar las opiniones y la participación de cada uno de ellos en su momento. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque es donde uno empieza a, digamos, a sistematizar la posibilidad del grupo focal. Ahora bien, lo que me interesa entonces son las opiniones, no los datos, sino las opiniones. Quiero saber cómo se sienten, quiero saber si sienten que hay algún tipo de presión de las autoridades institucionales para no hacer la denuncia, qué sé yo, o sea, quiero saber. Entonces, armo mi grupo focal. Y el grupo focal, ¿sí?, como bien dijeron los compañeras, es una estrategia realmente en la cual el investigador, déjenme ponerlo acá, aquí está, el investigador, ¿sí?, tiene como si fuera un organizador de debate, tiene a las personas con las cuales va a comparar. Por supuesto, cada persona es un mundo diferente. Entonces, 2, 4, 5, vamos a suponer que son 7 personas. ¿Sí? Entonces, estas 7 personas son fuentes de información. Y lo que los va a unir es un tema común. ¿Sí? Es un tema común. Yo entiendo que o más bien es evidente, que para que yo pueda juntar a estas personas bajo este tema común, son personas que han vivido, que han experimentado el problema que tú quieres rastrear, ¿sí? Entonces, por eso es que tú dices, bueno, estas 7 personas me van a generar la información para que los enunciados que yo pueda derivar a partir de estas, de esta técnica, perdón, tengan cierta fiabilidad, cierta confiabilidad. ¿Se acuerdan de la palabra? Bueno, para que esto tenga confiabilidad, para que la información que aquí pueda tener cierta confiabilidad, entonces es como se dice, tenemos una metodología específica donde el moderador va a conducir la discusión
discusión, el debate en torno a ese tema común. Ahora, recuerden que en un Profe, te escucho. sí se está cortando Sí, mucho ¿qué pasó? su audio. ¿Se está cortando mucho mi audio? Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, miren, ya casi voy a terminar y esto se está grabando. Entonces, pues yo les sugeriría que después pudieran tener acceso a la grabación y yo espero que la grabación no esté sonando de eso. A ver, voy a apagar mi micrófono y lo voy a volver a encender. Bueno, yo espero que me escuchen mejor. A ver si se recompuso un poquito. A ver, voy a... Ok. Voy a abrir mi... ¿Me están viendo? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí, la verdad. Ok, pero ¿sí me escuchan? Es decir, ¿sí está claro lo que digo? Sí, es que a veces se corta mucho y entonces por eso pues se pierde el audio. Ah, ok. Bueno, voy a tratar de continuar con la explicación y si hay alguna situación, pues me lo vuelven a decir, ¿vale? A ver, dice Jania, respondió. Ok, se pierde el audio. Bueno, ha de ser un problema de señal o de intensidad del internet, pero bueno, pues vamos a ver, resolver. Sigo grabando. Entonces, bueno, estaba en esta parte. Bueno, entonces les comentaba, el moderador va a tener que enfrentar. Ahora, el comentario que era es que en todo tipo de debate o en todo tipo de actividad donde se confronten opiniones, siempre hay posibilidades de digresiones. ¿Sí? ¿Qué son las digresiones? Las digresiones son todos aquellos intentos que se van a generar aquí en la discusión de llevar el tema a otro campo, ¿sí? Y el moderador debe tener la suficiente capacidad para evitar las digresiones, ¿sí? También tiene que evitar el otro peligro de esto que son las afirmaciones. Es decir, cuando tú empiezas a preguntar y la gente solamente te contesta, sí, sí, sí estoy de acuerdo, sí, no. Tenemos que buscar, el moderador tiene que buscar información, no solamente afirmaciones, y tiene que evitarse las digresiones. Otra de las cosas que tiene que cuidar mucho el moderador es el personalismo. ¿Qué es esto del personalismo? El personalismo es que de pronto este sujeto, tome la palabra y quiera prácticamente convertirse en el líder de la opinión de todos. Y entonces, esto obviamente va a generar problemas. ¿Por qué? Porque en realidad, al final del grupo focal, al final de la técnica, tú te vas a llevar solamente la información de este cuate, no la de todos. Entonces, también hay que evitar el personalismo. Entonces, fíjense, 3 cosas que tenemos que evitar. Las digresiones, ¿sí? Es la empatía incondicional. Incondicional. ¿Qué significa esto? Esto es opiniones y diga, sí, este pobre cuate, cómo sufre, y no, sí, hay que apoyarlo, ¿no? Cuando esto sucede, ya se jodió el asunto, porque entonces se pierde la confiabilidad
del debate, la confiabilidad de las opiniones. La otra cosa que se requiere dentro de un grupo focal es que en efecto esté el moderador, pero más bien apoyando al moderador, tiene que haber un observador. En la exposición de las compañeras, ellas hablaban de un observador. En realidad no es un observador. En realidad tienen que ser 2 observadores. ¿Sí? ¿Por qué 2 observadores? Porque el segundo observador, ¿sí? Más bien, este observador no puede estar atento de todo lo que sucede alrededor con estas personas, los gestos, el incomodamiento, alguna expresión corporal que también generan datos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, tienes que tener otro observador mínimo. Entonces, estamos hablando ya de aquí estamos hablando de por lo menos 2 observadores. Y el moderador, ¿sí? Algunos dicen que precisamente porque el moderador no puede estar transcribiendo o no puede estar escribiendo todo lo que aquí se dice, deberías de tener un tercer elemento, no solamente el observador, sino también algo así como el notario, ¿no? El que va escribiendo, ¿no? El que va tomando información más precisa, ¿sí? No es que no sé cómo llamarle. Es algo así como una especie de escrutador, ¿sí? Este sujeto se va a dedicar exclusivamente a generar observaciones particulares del discurso de cada uno de estos sujetos que pudiera abrevar al tema común. Porque a veces como moderador se te van las cosas, ¿no? Pero este cuate tiene que estar muy pendiente. Obviamente todos lo tienen que estar, pero el escrutador va directamente sobre los elementos del tema común, mientras que los observadores hacen observaciones generales con respecto a lo que está sucediendo, si se van por una digresión, si solamente están afirmando, si hay un personalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la estructura básica de un grupo focal. Ahí están los escrutadores, los observadores, los escrutadores como parte del equipo, ¿sí? El moderador y el observador. Ahí está. Esto sería el equipo básico para poder tener un grupo focal, más aparte, tus informantes, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo nada más con una I mayúscula, el informante, aquí está. Entonces están los informantes, los observadores, el escrutador y obviamente el moderador. Bajo esta dinámica, podríamos nosotros suponer que un grupo focal tiene ya una funcionalidad. Primera situación, o más bien algunas cosas de las que aquí se desprenden es, mientras más gente tengas como informante, menos preguntas debes de realizar, porque no vas a poder controlar toda la lluvia de ideas que aquí se pueden generar. 2, mientras menos preguntas, tienes que ser más preciso con el objetivo de investigación que tienes. Recuerden que un grupo focal va dirigido por el sentido de la investigación. ¿Sí? No llegas a preguntar cualquier cosa, llegas a preguntar cosas que tú estás investigando. Entonces, todo esto se realiza a partir de
el sentido de la investigación, que se explica en dónde, pues obviamente en la pregunta y obviamente en los objetivos. Y obviamente, en este caso estamos hablando de investigación cualitativa, no vamos a hablar de hipótesis como tal, pero sí de los llamados supuestos hipotéticos, que ya alguna vez les explicaba yo, que en la investigación cualitativa no existen las hipótesis, pero sí existen los supuestos hipotéticos. Bueno, pues ahí está, básicamente lo que yo quería comentar para pues para así como que darle un cierre más, más adecuado a la exposición de las compañeras, que bueno, por supuesto que estuvo bien, pero bueno, habría que precisar esos aspectos que son importantes, ¿no? ¿Tenga alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O les ponemos la ruleta? Hola, hola. Bueno, no, ninguna duda. ¿No te escucho, Elisa? Ay, que sí es importante tener en claro esta técnica, porque como tal, pues siempre, bueno, sabemos cómo tratar de hacer la investigación o todas las fases de del grupo, de sistematización y todo eso, ¿no? Pero como bien dijo Tania, pues nunca nos hemos centrado bien en este grupo focal. Y yo creo que es algo muy importante, porque, por ejemplo, si vamos, no sé, a investigar a niños o, no sé, un grupo de personas que tienen cáncer o algo así, pues es importante tener y seguir estos pasos que usted nos comenta, al igual que las compañeras que expusieron. Sí, gracias, Elisa. En efecto, esta es una técnica muy noble porque sí nos permite, digamos, trabajar con poblaciones o más bien con grupos o con sujetos colectivos, pero nos permite precisamente entrar al mundo de las opiniones, y el mundo de las opiniones, ahí tienes un montón de información. Por supuesto, en el mundo de las opiniones, las opiniones están siempre, digamos, acotadas por el principio de valor, y uno tiene que aprender a no caer en la tentación de la empatía incondicional, ¿no? Pero sí, en general es una excelente técnica de investigación, y ojalá que en algún momento la pudiéramos aplicar. Lástima que en esta situación de la pandemia pues no podemos hacerlo, digamos, de manera presencial, pero pues incluso a lo mejor sería interesante una pequeña reunión donde pudiéramos hacer un grupo focal a partir de estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Sería interesante tener de 6 a 12 personas discutiendo un tema común. Pero bueno, pues ya lo haremos en otro momento. Lamentablemente estas condiciones en las que estamos viviendo no nos dan tanto chance, pero bueno, pues algo podremos hacer posteriormente, ¿vale? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Recuerden que pueden levantar la mano para participar o enviar su pregunta o su comentario a través del chat de la reunión, o abrir definitivamente su micrófono y pues preguntar. Mientras alguien se anima, nada más para recordarles que la próxima sesión estaremos con los estudios de caso, y le corresponde la exposición a Montserrat Guadalupe, a Héctor Ángel, a Elisa, a Larisa. Aquí son solamente 4, Montserrat, Héctor, a Sharon, Allison y a Larisa les corresponde el tema de estudios de caso. Voy a solicitar a todos los equipos que ya expusieron que
suban, por favor, su presentación PowerPoint para que todos tengamos acceso a esa información, porque pues básicamente también de ahí se van a desprender algunas preguntas para el segundo periodo de evaluación. ¿Vale? Bueno, pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo, nada más así para rectificar, lo que usted mencionó es que era importante que entre más participantes haya, deben de ser menos preguntas y entre menos participantes sí puede haber la posibilidad de ampliar las preguntas. Sí, de hecho sí. Recuerden que máximo son 12 personas para un grupo focal. Más de 12 personas ya no los puedes controlar. Se vuelve un verdadero caos y entonces las opiniones empiezan a fluir de tal modo que el moderador e incluso los observadores se van a ver rebasados. Por eso es importante que solamente sean máximo 12 personas. Y obviamente, si tú estás programando un grupo focal para 2 horas, o para 1 hora y media, o para 1 hora, dependiendo del tiempo que las personas te hayan dado, recuerden que aquí depende mucho también de las condiciones que uno mismo les ofrezca a los informantes. Bueno, pues hay que pensar, si tengo 1 hora, a lo mejor 4 preguntas son más que suficientes, por lo que implica el debate, por lo que implica el choque de opiniones, por lo que implica los silencios a veces, o por lo que implica el personalismo, ¿no? Y a veces el moderador va a tener que retomar las cosas, hacer resúmenes, para poder recuperar la discusión y volverla a canalizar. Algo muy semejante a lo que veíamos en la sesión pasada sobre las estrategias para recuperar un estudio, ¿no? Entonces, sí, en efecto, mientras más poblaciones tengas en tu grupo focal, es decir, 12 personas, pues menos preguntas vas a poder hacer. Gracias. Bien, gracias, Shelly. ¿Quién más? ¿Alguien más o ya vamos cerrando? Profesor. Sí. Monse le preguntó algo por el chat. Ah, ok, a ver, déjeme ver. Considerado un grupo técnicas de grupo de discusión, así es. Y obviamente tiene casi los mismos objetivos, pero recuerden que hay cosas que de pronto tenemos que visualizarlas dentro del ámbito de la investigación. Un grupo de discusión puede ser solamente para medir un poco la tendencia de algún proceso, pero en un grupo focal tú vas directamente sobre un tema de investigación, sobre un problema de investigación que estás abordando, ¿sí? Los grupos de discusión muchas veces son solamente, ¿cómo podemos decir? De sondeo, ¿sí? Para más o menos ver cómo están las cosas, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son los problemas. Pero en un grupo focal tú ya tienes muy claro el problema que estás investigando y diriges tu pregunta hacia tu grupo focal hacia ese problema de investigación. Bueno, miren, me imagino que es también por los problemas que estamos teniendo de Internet, y no es solamente en mi sistema, parece ser que todos los sistemas de Internet están fallando a nivel nacional, pero bueno, yo espero que la grabación de esto no tenga ese problema y pues que puedan ustedes recuperar el video posteriormente. Recuerden que este video queda grabado en esta sesión
y además yo lo coloco en el chat general para que ustedes tengan acceso a este mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado y, por supuesto, seguimos en medio de la pandemia y no puedo terminar esta clase sin recomendarles que se sigan cuidando, que sigan exagerando en términos del cuidado de sus seres queridos. No hay de otra, no tenemos otra opción, no tenemos posibilidades de romper este ciclo pandémico si no nos cuidamos. Y como alguna vez también les comenté, creo que estoy hablando con universitarios y los universitarios deberíamos hacer la diferencia. Una diferencia que nos conduzca a actuar con prudencia frente a toda la demencia que está circulando por las redes sociales y obviamente en contra del descreimiento de mucha gente que todavía, pese a los muertos, no cree que esto esté sucediendo. Bueno, pues cuídense mucho. Voy a dejar de ir. Aquí está. Cuídense mucho, por favor. Espero que tengan una buena noche y obviamente espero que todos ustedes, sus seres queridos, se encuentren bien. Y bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Dejo de grabar y nos despedimos.